Bueno, antes de empezar, pedir por favor que la gente que estáis perdiendo niños, que los cuidéis más. Hay una madre desconsolada aquí detrás que busca a dos de sus criaturas perdidas. Espero que las criaturas, cuando encuentren a la madre, la sepan castigar sin postre por haberla perdido. Así que, niños, educad a vuestros padres. Como comentario, algún día tendremos por ahí una bandera tricolor, porque no renunciamos a ello. Por favor, los hijos de Antonia Campos Ruano, que es la madre desconsolada, que vayan allí al fondo, cerca del rincón donde está la pobre deshecha en llanto. Pero no pasa nada. Lo que pasa es que luego los niños dirán, nos hemos perdido una fiesta del PC, es tremendo. Pero no podrán perderse en otra fiesta porque no la saben organizar. Bueno, se abre el acto ya y los micrófonos para Rubén Cruz, que es el secretario del PC de Madrid. Amigas, amigos, camaradas, un año más se ha hecho realidad la fiesta central del PC y un año más también a los comunistas madrileños nos corresponde ser anfitriones. Por ello, en su nombre, como secretario general de la organización madrileña del PCE, os doy la bienvenida, esperando paséis todos unos momentos felices, que en este mundo competitivo y agobiante no es poco. Y doy la bienvenida en primer lugar a las delegaciones invitadas que estáis aquí con nosotros y que este año ha sido más nutrida su representación. Os doy la bienvenida y un saludo fraternal a las y los militantes comunistas que en esta fiesta de los pueblos de España venís aquí a trabajar y a atender los pabellones de vuestras regiones y nacionalidades respectivas. Os doy la bienvenida y un abrazo cordial a todos los visitantes, a todos los que estáis aquí con nosotros, jóvenes o mayores, que venís a convivir con los comunistas, a divertiros en esta fiesta, que es una manera de ayudar al PC, y a su vez a los comunistas nos enseña a fundirnos aún más con nuestro pueblo, hoy entre música, abrazos y verbenas, y mañana en la lucha emancipadora. Y cómo no podía dejar de saludar a los cientos de militantes comunistas de la Organización de Madrid, que estáis aquí trabajando, pues sin vuestro esfuerzo, abnegación y sacrificio, sería imposible la realización de esta fiesta. Cientos de camaradas para el servicio de orden, taquillas, montaje y desmontaje, pabellón internacional, almacén, diferentes casetas de los movimientos sociales y el propio pabellón de Madrid. Y hechas las presentaciones
Y antes de pasar a lo que todos estamos esperando, no puedo menos que expresar telegráficamente algunas consideraciones. La fiesta del PC es un hecho político de primera magnitud. A lo largo de la transición y a través del secretario general hemos analizado siempre la política gubernamental, dando a conocer a nuestra vez las propuestas políticas. El anfiteatro de la Casa de Campo se ha convertido así en el termómetro que mide nuestra propia vitalidad. Y hoy podemos decir que el termómetro marca una mejoría y una recuperación incuestionable. Si nos guiamos por la expectación despertada y por los miles de personas que estamos aquí presentes. El Partido Comunista de Madrid no le va a pasar como al asno de Buridán, que murió de hambre en medio de 2 raciones de avena entre las que no atinaba a elegir. Las 2 raciones podían ser desarrollo del proyecto político, es decir, Izquierda Unida, y fortalecimiento y unidad de los comunistas. Pues bien, hemos comido de las 2 raciones. Los 2 ejes están unidos dialécticamente, consolidando, fortaleciendo, desarrollando Izquierda Unida, aportando a ese proyecto estratégico nuestras mejores energías y toda nuestra actividad. El partido ni se disuelve ni se debilita, sino que en contacto con el pueblo, con las masas, absorbe la savia enriquecedora y el propio partido se fortalece. Hoy en la región de Madrid estamos comprometidos en conformar más de 50 asambleas de Izquierda Unida a nivel sectorial y a nivel territorial. Desde aquí os llamo a participar en el proyecto a todos los hombres y mujeres progresistas de Madrid, amantes de la paz y del progreso, amantes de la libertad y de la justicia, cansados de aguantar la mediocridad y la derechización del gobierno del PSOE. Y también hemos concretado la unidad comunista en Madrid. El 10 de diciembre haremos el Congreso de Unidad, las organizaciones regionales del PCE y del PCP. Reencontrándonos nuevamente en un PC donde cabemos todos los comunistas, en un clima de respeto y tolerancia y también de seriedad revolucionaria. Por eso la puerta está abierta también. Está abierta para otros que se reclaman de la familia comunista y que están reticentes a cualquier compromiso. En esta tarea de reconstrucción, de vertebración de las culturas comunistas en el PC, que nadie piense que vamos a caer en el falso debate de los términos, ni a buscar esencialismos o fundamentalismos superados ya por la propia vida. Por tanto, en la Organización de Madrid, nadie puede plantear seriamente ni durezas, ni conservadurismos, ni testimonialismos. Es la hora de la unidad, de la lucha, de la recuperación del espacio comunista, de la recomposición y renovación de la izquierda. Y en este proceso no solo cabemos los que ya estamos, sino que se necesita del entusiasmo y aportación de miles de hombres y mujeres progresistas, una parte de las cuales estáis aquí, en este anfiteatro. Y para terminar, camaradas y amigos, unas palabras para el compañero Leguina. ¿Es posible desarrollar una política progresista en la Comunidad de Madrid, con unas coordenadas políticas generales conservadoras y regresivas, donde se sigue adelante con una política económica liberal conservadora, con el aberrante plan de empleo juvenil, donde se pacta con sindicatos amarillos y se rompen las mesas de concertación con comisiones obreras y UGT, donde se defiende a ultranza los AMEDO, los fondos reservados y los desagües, donde repetimos hasta la saciedad, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres? En Madrid hay 300.000 parados, 90.000 familias no pueden cubrir sus necesidades básicas. En la jungla del asfalto se pasa hambre y no se la puede engañar ni con espárragos trigueros
ni en la rebusca de aceitunas o con la caza furtiva. Aquí solo queda delinquir o ser un esclavo en la economía sumergida. En Madrid hay 10.000 toxicómanos y unos 100.000 madrileños tienen graves problemas de alcoholismo. El 40% de las familias madrileñas no pueden acceder a una vivienda, mientras cerca de 200.000 pisos están vacíos, no 90.000, como decía Barranco en televisión. Eso es una encuesta del año 79. Actualmente son cerca de 200.000 viviendas vacías. El medio ambiente se está deteriorando cada vez más. Ruido, contaminación, servicios públicos deficientes, fracaso escolar, delincuencia, analfabetismo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo, compañero Leguina? Podremos alcanzar acuerdos parciales que resuelvan temas concretos, pero nuestro objetivo es quebrar la política conservadora y reaccionaria de tu gobierno central y de tu partido. Muchas gracias, amigos y amigas. Saludos a todos. Y a continuación, el deseado discurso de un hombre que no necesita presentación. Julio Anguita, secretario general del Partido Comunista de España. El pueblo chileno está venciendo. ¡Viva Chile democrático! Camaradas y amigos, en nombre de la dirección del partido, quiero saludar y agradecer el trabajo duro, intenso y eficaz de quienes, desde el anonimato, hacen posible que la gran fiesta del PC sea cada año un exponente de fuerza y de júbilo. Me refiero a los hombres y mujeres de nuestro partido, que durante día y noche, en condiciones nada cómodas, mantienen con su esfuerzo militante los pabellones de la fiesta. A esa militancia de oro que surte a los servicios de orden y que no conoce de esta fiesta nada más que el esfuerzo y el trabajo. Gracias, camaradas. Igualmente, nuestro saludo afectuoso y nuestro sincero agradecimiento a las delegaciones extranjeras más numerosas que nunca que comparten con nosotros este acto. Este discurso es una propuesta de reflexión pública y conjunta entre la dirección del partido, la base militante y los que estéis ahí, aunque no pertenezcáis al Partido Comunista de España. Una reflexión desde la situación actual, desde el momento presente. Una reflexión desde la inmediatez de los datos y de la experiencia que día a día vive nuestro pueblo. Y al situarnos en el comienzo de esa reflexión, surge una primera evidencia que quiero reafirmar aquí rotundamente. Somos comunistas. Como tales comunistas, formamos parte de la corriente ideológica que más fuertemente ha llevado la antorcha de la liberación y de la emancipación en toda la historia de la humanidad. Por mucho que, personal o colectivamente, en el pasado o en el presente, no hayamos estado a la altura del proyecto y del mensaje, no es menos cierto que a la luz del tiempo histórico, si no hubiésemos existido, el proceso hubiese sido distinto. El capital no hubiese tenido que ceder y no se hubiese visto obligado a incorporar conquistas impensables en el origen mismo de su nacimiento. Somos comunistas y reafirmamos otra cosa, comunistas del Partido Comunista de España. Y en virtud de ello, asumimos nuestra historia, las luces y las sombras, las grandezas y las miserias, las elaboraciones estratégicas de hondo contenido y profundo vuelo teórico y los tacticismos más frívolos, los momentos de despliegue arrollador y los momentos de crisis, las grandes incorporaciones a nuestras filas y las grandes fugas de las mismas, las del mayor ejemplo en la lucha por la libertad y las prácticas no concordes con esa lucha, la de un PC inmerso en la realidad de nuestro pueblo y la de un PC institucionalizado. Y desde el análisis crítico
para corregir errores y enmendar prácticas contrarias a nuestra concepción del mundo, y en la autocrítica seguimos siendo también ejemplo de profundidad y de sinceridad. Asumimos toda nuestra historia, plenamente nuestra historia, y al asumirla, a la vez que hacemos un ejercicio de humildad por el reconocimiento de esos errores, reafirmamos con legítimo orgullo de que aquí estamos porque pertenecemos a una formación política cuajada de espíritu revolucionario, de entrega, de disciplina, de heroísmo y de trabajo incesante en la base misma de la sociedad española. A la vez que hacemos ese ejercicio de autocrítica por aquello que no hicimos bien, reafirmamos solemnemente nuestra voluntad de continuar en la mejor línea de nuestra praxis política. Seguimos en el hilo rojo, un hilo que tiene momentos cumbres y a niveles personales en José Díaz y Dolores Ibárruri Pasionaria. Pero ahora, cuando salimos de la cultura de la crisis, de la interiorización del debate, se hace necesario situar en lo concreto y en la base de un proyecto cuál es el sentido de nuestra militancia. En nuestros estatutos se lee en el artículo primero: el Partido Comunista de España es una organización política de vanguardia de la clase obrera y de las fuerzas progresistas de los pueblos de España, que tiene por objetivo la consolidación y desarrollo de la democracia, la transformación socialista de la sociedad española para llegar al comunismo, la lucha por la paz y el socialismo en Europa y en el mundo. En ese artículo 3 de los mismos estatutos que tenemos obligación de cumplir se dice: el PC desarrolla su actividad de forma creadora e independiente por medios democráticos, a través tanto de la participación y lucha de sus militantes en las organizaciones y movimientos de masas, propiciando los más altos cauces de participación popular, como de su actuación en el Parlamento y demás instituciones representativas de la sociedad. El carácter marxista del partido entraña que éste permanezca siempre atento a las formas cambiantes y complejas en el que se organiza la vida del pueblo, para servir mejor a su desarrollo autónomo, para servir mejor al pueblo, siendo premisa esencial para un proyecto de transformaciones, la mayor organización y movilización de la sociedad. Las consecuencias de los estatutos son claras. Primera, somos una organización política y eso quiere decir que tenemos un sentido de pertenencia al colectivo y, por tanto, debemos realizar colectivamente la tarea. Debemos dar una dimensión ideológica y política a la reivindicación sindical. Estamos obligados a una disciplina basada en el autoconvencimiento y en la lealtad debida a la organización. Debemos un respeto a la norma estatutaria y un esquema organizativo basado en el centralismo democrático. En los estatutos se marca un objetivo indeclinable y que en esta hora de tibiezas, de dudas y de ofensiva ideológica conservadora debemos dejar muy claro: trabajamos por el socialismo y el comunismo y partimos de unos valores totalmente irrenunciables, por más que las operaciones de afeite y descafeinamiento quieran socavar: la paz y la democracia, entendidos paz y democracia más allá de la retórica verbalista y de las fórmulas con que estos conceptos son divulgados hoy en día. Se nos dice que tenemos que aplicar de manera creadora la política, y eso es contrario a la consigna, al mantenimiento de esquemas rígidos de actuación anclados en el pasado. Crear es aplicar cada día, en cada momento, la política elaborada por el colectivo para una realidad que es cambiante y contradictoria. Crear significa realizar un acto de reflexión previa, poner en marcha el pensamiento para después pasar a la acción. De manera terminante y categórica, nuestros estatutos nos indican que debemos de estar vinculados al pueblo. A él nos debemos. Sin él no somos nada. Es más, en la medida en que nos separemos de él, perdemos el sentido de nuestra existencia y la necesidad de ser como partido. En esta hora de la sociedad española surge con fuerza una pregunta que ya ha pasado a la historia: ¿qué hacer? Pero para saber qué hacer es preciso conocer profundamente, conocer la realidad de nuestro pueblo, cómo vive, qué problemas tiene, qué piensa,
que dice: el primer problema que tiene nuestro pueblo es el paro. Entre 1977 y 1987 ha habido la siguiente evolución en el paro. En el 77, el 5,3%. En el 87, el 20,5%. En el 77, los varones, el 5,1%. Las mujeres, el 5,6%. En el 87, los varones, el 17,1%. Las mujeres, el 27,5%. Pero, por otra parte, el paro en las personas hasta 25 años es el 45,4% y en los más de 55 años el 9,5%. Primera reflexión surgida de los datos: hay discriminación de la mujer. Segunda, los jóvenes sufren con más fuerza el problema del desempleo y las consecuencias sociales y culturales del mismo. Y esto crea una situación de desánimo, de desvinculación y de marginación, y lo crea en la medida en que los que lo sufren ven perder la esperanza. Porque los datos también siguen siendo dramáticos. En el año 1977, los que estaban buscando trabajo durante 1 a 2 años eran el 15,1%, en el 86 el 21,1%. Pero aquellos que están buscando trabajo más de 2 años eran en 1977 el 5,6% y en 1987 el 43,7%. Un propio informe del Gobierno de la Nación, elevado a la Comunidad Económica Europea, donde se le pide que no se apliquen normas rígidas aprobadas en el Tratado de Adhesión, se ve con preocupación que el paro en España puede aumentar 800.000 puestos más aún. Y ante esta situación, observamos que alrededor del mundo del desempleo y a consecuencia del mismo hay 2 situaciones laborales impropias de un país como el nuestro a finales del siglo XX. 2 situaciones que no son exclusivas de España, pero que alcanzan aquí cotas inimaginables: la economía sumergida y el empleo temporal. Los datos son contundentes. Un 43,4% de los ocupados de la economía sumergida son menores de 25 años. En la economía no sumergida, ese mismo colectivo es de un 12%. Las mujeres son el 38,7% del total y los varones el 18%. La economía sumergida se traga a mayor velocidad a los colectivos en los cuales es mayor el índice de paro: jóvenes y mujeres. Una economía sumergida que revive un mundo anterior a las conquistas de la clase trabajadora y que sitúa a los colectivos afectados a niveles del tercer mundo. Otra situación digna de otras épocas es la del trabajo precario, la contratación temporal, la falta de un puesto fijo de trabajo. Entre el segundo trimestre de 1987 y el primer trimestre de 1988, los trabajadores temporales han aumentado en un 40%. Los fijos han disminuido un 3%. Para mayor abundamiento, para mayor conocimiento de la realidad, a transformarse hace necesaria una profundización del tema. Hemos pasado del sector privado temporales del 17,8% al 24,3%, en el sector público del 7,9% al 9,8%, en la agricultura del 39,3% al 52,7%, en la industria del 11,2% al 16,1%, en la construcción del 29,3% al 38,1% y en los servicios del 12,9% al 17%. Economía sumergida, empleo temporal y paro no son sino situaciones estructurales de un sistema económico, y vamos a llamar las cosas por su nombre: el sistema capitalista, que servido por los gobiernos de turno pretende, en aras de la recomposición, mantener lo que ya Marx dijo: el ejército de reserva como condición imprescindible para las ganancias del gran capital. No nos debe extrañar, camaradas y amigos, que cuando en la bolsa de Nueva York sube el índice de paro, sube toda la bolsa, porque el ejército de reserva ayuda a mantener las cotas de beneficio. Y luego dicen que Carlos Marx ha muerto. Esta realidad que nuestro pueblo toca diariamente es manipulada por la estadística. Diariamente nos informan que el paro comienza a disminuir. ¿Información en base a qué? Bajo el pretexto de modernización de las estadísticas de empleo, los trabajadores son considerados con empleo
cuando han trabajado más de 1 hora en la semana en que se hace la encuesta. Así, de esta manera, el pueblo español es informado de que el empleo aumenta y el paro se reduce. La evolución de los que se benefician de las prestaciones por empleo es otro dato de la realidad que conviene conocer. El porcentaje de trabajadores sin protección alguna ha sufrido los siguientes cambios. En el 84 era el 73,6, en el 85 el 67,6, en el 86 el 68,5, en el 87 el 71 y en el 88 el 71,8, que cada cual analice estos datos. De igual manera, disminuyen los que reciben el tipo de prestación básica y aumentan los de la complementaria. Si en el 84 había 501.000 perceptores de la básica, en el 88 hay 414.000. Si en el 84 había 152.000 de la complementaria, en el 88 hay 426.000. Y aquí llega una primera conclusión política, que está a nivel de la calle. Un Estado de Derecho no es solo el conjunto de normas y políticas y jurídicas que regulan la convivencia democrática de una sociedad. Un Estado de Derecho es también la aceptación del mismo por todo el colectivo. Un Estado de Derecho es también la correcta adecuación entre el texto escrito y la realidad. El Estado de Derecho comienza a verse como una superestructura que solo interesa a los políticos cuando cada una de las leyes y principios que lo constituyen está siendo sistemáticamente y progresivamente violada. ¿Qué sentirán los trabajadores en paro cuando lean el artículo 35 de la Constitución, que les habla del deber de trabajar y del derecho al trabajo? ¿Qué pensarán este tercio de españoles cuando lean el artículo 39 de nuestra Constitución, que insta a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia? ¿Qué nivel de frustración sentirán los parados, los de subsidios sin desempleo, los contratados temporales, los que trabajan en la economía sumergida, cuando lean que el artículo 40 de nuestra Constitución les exige a los poderes públicos una distribución de la renta regional y personal más equitativa? ¿Qué sensación de escarnio nos sacude a toda persona cuando, consciente de que en ese mismo artículo 40 se le pide a los poderes públicos que realicen una política orientada al pleno empleo? ¿Qué sociedad está creciendo a nuestro alrededor? ¿Qué ocurre en los pueblos de España y en las barriadas de nuestras grandes ciudades? ¿Qué clase de problemas acuciantes, urgentes, inmediatos sufren y padecen millones de españoles a los que se les pide el voto para cambiar y transformar la realidad? Por otra parte, la reforma de pensiones ha supuesto un recorte drástico sobre las mismas. Teniendo en cuenta los efectos de la inflación y, por tanto, el poder adquisitivo, en términos de pesetas constantes de 1986, la evolución ha sido la siguiente. En el régimen general, desde un menos 3% con referencia del 86 para atrás, hemos pasado a un menos 7,9% en el 86. Y en el total de regímenes de la Seguridad Social, de un menos 4,2% en el 85 a un menos 5,3% en el año 86. A este cuadro, a esta realidad inequívoca hay que sumar el fallo en la previsión hecha por el Gobierno sobre el tope de inflación y los acuerdos llegados con una asociación de jubilados y pensionistas al margen de las centrales de clase más representativas. La vivienda constituye hoy uno de los problemas más importantes que padece nuestro pueblo. Las viviendas públicas no cubren las necesidades de los más necesitados, mientras que las viviendas de protección oficial se orientaron hacia una mayoría de familias que no pueden comprarlas. En ciudades como Madrid, en la actualidad, un tercio de las familias se ven incapacitadas para poder adquirir una vivienda a precio de mercado. Son las que están en el estrato inferior al doble del salario mínimo interprofesional. Veamos cómo ha sido el cumplimiento del Plan Cuatrienal de Viviendas entre 1984 y 87 en miles de viviendas. Se previeron un total de 1.000 viviendas. Se han iniciado 958, pero el problema está que mientras se previeron viviendas de promoción pública 120, se iniciaron 70, y las libres se previeron 320 y se han iniciado 392. Es decir, hay una regresión de la vivienda pública, de tal manera que en 1985 las viviendas de protección oficial eran el 63,7% y las libres el 36,3%. Sin embargo,
Ya a principios de 1988, las viviendas de protección oficial son el 29,7% y las libres el 70,3%. La ley Boyer sobre liberalización de alquileres no solo ha aumentado los precios de los mismos, sino que ha incidido en el precio de las viviendas. Y este problema, junto con el del paro, especialmente los jóvenes, y la poca cuantía de pensiones y jubilaciones, ha llevado y está llevando a una situación impropia de una sociedad moderna. El hacinamiento en viviendas de 2 y 3 generaciones, ya que la pareja recién casada no puede optar por una vivienda nueva. Y este hecho se agrava además en algunas partes del Estado español, cuando esta familia sobredimensionada se transforma por mor de la economía sumergida en una unidad productiva. Es una unidad productiva casi precapitalista, y todo esto en nombre de la modernidad. Según un estudio realizado por la Cátedra de Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, se llega a la conclusión de que el servicio de salud requerido entre 1980 y 1985 por cada beneficiario se ha deteriorado en un ritmo del 0,76% anual. La situación actual es más grave, ya que al extenderse el número de los beneficiarios con la entrada de todos los jóvenes de 21 a 26 años y de los desempleados con o sin cargas familiares, sin un correlativo aumento del gasto corriente ni de las inversiones, que llevan casi una década bajo mínimos. Pero la salud no es algo equivalente a sanidad. La sanidad hace referencia a los medios para corregir enfermedades. La salud es algo que hay que cuidar día a día y depende fundamentalmente de las condiciones en las que vive el ser humano. Y es aquí donde los datos arrojan un mayor dramatismo. El paro es el primer factor de riesgo para la salud. La esperanza de vida es significativamente menor entre los desempleados. La incidencia de suicidios, accidentes y cáncer es el doble en los parados. El nivel de la mortalidad entre los que buscan trabajo es 30% superior a los indicadores medios y entre los que han desistido de buscarlo, 3 veces mayor que los valores promedios. Incremento de fallecimientos por accidentes de trabajo. Entre 1982 y 1985 se produjo un promedio de 1.000 muertes anuales. En 1986 la cifra ascendió a 1.102. En el informe del Ministerio de Sanidad, titulado Estrategia de Salud para todo el año 2000, del cual proceden estos datos, se señalan como causas fundamentales la rápida incorporación al mercado de trabajo de mano de obra con escasa o nula preparación técnica, el incremento de los contratos eventuales y las insuficientes garantías de seguridad e higiene en las empresas, elevada incidencia de enfermedades asociadas a marginación y pobreza. Y ahí van unos datos: tuberculosis respiratoria, 8.987 casos anuales, lepra, 32 casos nuevos al año, alta incidencia de enfermedades que son consecuencia de infraestructuras y saneamiento deficiente. Son consideradas enfermedades del subdesarrollo. Fiebre tifoidea, 5.484 casos nuevos al año. Disentería bacilar, 4.412 casos nuevos al año. Hepatitis, 44.891 casos nuevos al año. Desinfección alimentaria, 50.000 brotes en 1986. Fiebre de Malta, 8.138 casos nuevos en 1986. Y datidosis, 935 casos nuevos en 1986. Por no alargar, no entro en temas de educación, esa cenicienta del fracaso escolar, ni en seguridad ciudadana, ese cáncer que corre en nuestra sociedad, o en el creciente proceso de privatización de la seguridad social. Sería un rosario de datos y de evidencias que, al hacer interminable el discurso, incidirían aún más sobre la sensación abrumadora que nos causa esta realidad. Y estas carencias y estas necesidades, por primarias, elementales, que figuran en el texto constitucional como de resolución inmediata, no pueden ser imputables a los niveles salariales o a la actitud de las centrales sindicales. El ejemplo más claro de esto lo constituye el incremento del índice de precios al consumo. Uno de los componentes principales del incremento del IPC es el precio de los alimentos no elaborados. Pero resulta paradójico que mientras estos precios se disparan a la hora de comprarlos el ama de casa, el precio percibido por el ganadero y el agricultor desciende. Esto demuestra la existencia de redes de comercialización con estructura monopolista que encarecen de manera artificial los precios de los alimentos.
Es un problema de estructura, de decisión de gobierno, de apuesta por unos o de apuesta por otros. Y esta realidad, someramente descrita, pero conocida por todos aquellos que pisan la calle, que conviven o padecen esta situación, tiende a ser ocultada. Se nos habla del milagro económico español, de lo bien que funciona la economía y, en definitiva, de que estamos acometiendo la era de la modernidad. ¿De dónde viene esta afirmación? ¿Desde qué cristal se mira al mundo y a la sociedad española? La economía española crece, eso es indudable. El Producto Interior Bruto conoce una tasa de crecimiento extraordinariamente importante. España es el paraíso de los negocios, en voz de Solchaga. La inversión extranjera fluye. Hacía ya décadas que no se ganaba dinero con tanta facilidad. Hacía ya décadas que la banca española no tenía beneficios tan importantes. El 45% en el primer semestre de este año. Es igual, 225.000 millones de pesetas. Pero ¿quiénes son? ¿Qué relación guardan con ese gran número de españoles que no tienen lo más mínimo? Permitidme una anécdota y un recuerdo. En la campaña de 1982, el entonces candidato y hoy presidente del Gobierno, señor González, decía: «Nosotros no tenemos nada contra los ricos, lo que queremos es que no haya pobres». Esa frase encerraba ya entonces las consecuencias que hoy estamos palpando. Señor González, no se puede servir a dos señores. Si hay ricos es porque hay pobres. Se crea empleo, pero se destruye otro. Y además, ¿qué clase de empleo? ¿Fijo o temporal? Como botón de muestra que vale más que 1000 discursos, veamos las características del plan de empleo juvenil ofertado por el PSOE. El trabajador joven percibe el salario mínimo, 44.040 pesetas, lo cual rompe el principio de igual trabajo, igual salario y ataca la labor de los sindicatos. En el supuesto de 14 pagas, el coste sería al año de 616.560 pesetas. Si a eso le sumamos la cuota patronal de la Seguridad Social, el 31,6% del salario bruto nos daría un total del coste de trabajo de 811.948 pesetas. La empresa que contrata a ese chico joven recibe una subvención a tanto alzado de 120.000 pesetas al año por trabajador. Se le exime de la cuota de la Seguridad Social en 147.974 pesetas. Se le deduce por creación de empleo en la cuota de impuesto de sociedades 500.000 pesetas. Por tanto, sumando la subvención y la bonificación de la Seguridad Social, tenemos una cifra de 767.974 pesetas, que quitada de lo que cuesta el puesto de trabajo, resulta algo escalofriante. Y es que al Estado, al dinero público, le cuesta ese empleo 767.974 pesetas y al empresario 43.933. Esta es la política del Gobierno. Pudiera pensarse que exageramos. Muchas veces hemos dicho que España está en venta. Y cuando hemos dicho que España está en venta, hemos recibido el ataque furibundo por parte del Gobierno, coreado por la sonrisa de los pedantes a sueldo. Veamos los datos. Empresas constructoras. Cronsa Internacional, 30% de capital francés. Travit, sociedad anónima, 51% de capital francés. Skanska Hispania, 50% de capital sueco. Dúmez Copisa, 70% de capital francés. Construcciones y contratas con capital extranjero sin determinar, pero que se acerca al 40%. Hispano-Suiza, 86% de capital extranjero. Industrias de la alimentación. Daremos algunos ejemplos. Industrias Revilla, 90% de capital extranjero. Embutidos Moncayo, 90%. Conservas Chistu, 100%. Conservas Frixa, 100%. El Cafeto, 100%. Piensos Españoles, 100%. El Águila, sociedad anónima, 51%. Aguas de Lanjarón, 100%. Agua de Gredo, 100%. Agua de Fombella, 96,5%. Vinos Marqués de Riscal,
100%, Simago 100% de capital extranjero, Alcampo Sociedad Anónima 100%, Bimbo Sociedad Anónima 100%, Cafés La Estrella 78%, Chocolates El Gorriaga 100%, Chocolates Suchar 100%, Danone 100%, Donut 50%, Galletas Artiaz 100%, Gallina Blanca Purina 50%, Gallina Blanca Sociedad Anónima 50%, Hiper D, Alicante, Córdoba, Majadahonda, Málaga, Murcia, Puerto de Santa María y Tarrasa, todos ellos al 100% de capital extranjero. Hortícolas de Badajoz, 86,7%, Coipe, 63%, La Piara, 29%, Mantequerías Área, 100%, Mantequerías Leonesas, 100%, Panrico, 50%, Paxa, 100%, Cafés Aymaza, 85%, Azucarera del Mediterráneo, 73,7%, Solís, 80%, Starluz, 100%, y así hasta 201 empresas más en manos del capital extranjero. Resumiendo, la política económica del Gobierno del PSOE no presenta diferencias sustanciales con la de UCD. Si acaso se trata de la misma política aplicada con más tenacidad, sin concesiones a los trabajadores. Porque en lo fundamental es lo siguiente. Primero, una mal llamada reforma fiscal que tan solo se ha cambiado el nombre de lo que básicamente sigue siendo un impuesto sobre los salarios de los trabajadores y capas medias. Dos, una política presupuestaria de corte neoliberal tendente a lograr el equilibrio de las finanzas públicas al menor nivel de gasto posible. Tres, una política antiinflacionista que sirve de excusa para cambiar el reparto de la renta nacional en favor de los empresarios. Cuatro, una política monetaria restrictiva que encarece el crédito para las empresas que no pueden obtener fondos en el exterior. 5. Una política de desindustrialización de los sectores tradicionales y de reprivatización de la empresa pública. 6. Un extremo seguidismo del capital transnacional en materia de nuevas tecnologías. 7. Continuas claudicaciones en el seno de la Comunidad Económica Europea. Y a partir de estos datos que se aportan y de la reflexión que hacemos sobre ellos, el análisis político de lo que está pasando sí que se hace ya muy claro, tremendamente claro. Una derecha ideológica que encuentra su terreno invadido por la práctica política del Gobierno. Porque, decidme y contestaros, ¿qué pueden objetar los políticos de la derecha a esta política económica? Todo lo más que pueden hacer es centrar sus intervenciones y actuaciones sobre aspectos puramente superficiales de la política del Gobierno. ¿Podía la COE haber soñado con una política mejor para sus intereses? ¿De qué le sirve a la COE la derecha de Antonio Hernández Mancha si ya tienen lo que quieren? ¿Podían haber soñado los núcleos del franquismo en los aparatos de Estado con una actitud más tolerante, cuando no corresponsable? Casos Nani y Amedo, actuación del fiscal general Moscoso, espionaje a partidos políticos, etc. ¿Podía la gran patronal haber tenido un gobierno más despreciativo con las centrales sindicales y más favorecedor de la negociación con sindicatos no de clase? ¿Pueden acaso tener mayor atmósfera de permisibilidad, mayor apoyo ideológico con la filosofía del individualismo feroz los especuladores de toda la haya que han vuelto a encontrar un clima favorable? ¿Pueden tener los gobiernos de Alemania, Inglaterra y Francia un aliado más útil en el mantenimiento de la política de disuasión nuclear y en la apuesta por el armamentismo que el gobierno español actual? ¿Puede el gobierno de los Estados Unidos de América encontrar un aliado tan dócil y tan sumiso a la hora de suplantar la voluntad del pueblo expresada en el referéndum y en concreto en la cláusula número 2 del mismo? ¿Pueden los privilegiados defensores de la enseñanza privada encontrar un gobierno mejor que este para su política de subvenciones y también para violar los resultados de un referéndum entre el profesorado de la enseñanza pública y que ha sido convocado por ese mismo gobierno? ¿Pueden los adversarios de la democracia encontrar un gobierno mejor que este, el cual a través de una figura importante del mismo dice que ha muerto Montesquieu, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial es algo trasnochada, cuando se teoriza con la muerte
del padre de la democracia, en el sentido liberal del término, qué clase de ideología se está infiltrando en la mente de nuestro pueblo. ¿Pueden los adversarios de la Constitución encontrar un gobierno mejor que este, que incumple sistemáticamente todos los artículos de contenido social de la misma y los que hacen referencia al título octavo? ¿Pueden los adversarios de la libertad de expresión encontrar un gobierno mejor que este, que manipula los medios de comunicación social públicos, empezando por Televisión Española? ¿Pueden las mentes conservadoras de este país haber encontrado un disfraz ideológico mejor, el del modernismo, para defender las viejas teorías liberal-capitalistas que autores muy anteriores a Marx ya defendieron, David Ricardo, Adam Smith o John Stuart Mill? La respuesta está en los hechos, en la situación de la mayor parte de la población española, en las palabras y acusaciones de dirigentes y políticos que dentro del campo del propio PSOE no pueden ya mantener un silencio porque les haría culpables. Pero la mayor responsabilidad está en haber creado la atmósfera de lo irremediable, de la apatía, de la despolitización, la aceptación de los hechos consumados. Se introduce en el cuerpo social, en la mente de nuestro pueblo, el que todo vale si es eficaz, como si la eficacia no hiciese referencia a un objetivo concreto. Pero la mayor culpabilidad está en haber vaciado el lenguaje político de contenido concreto y haberlo sustituido por expresiones sin sustancia alguna. En sus labios, en sus discursos, palabras como democracia, Europa o paz son meros fantasmas erráticos que tienden a crear una realidad de conceptos y frases sin sentido. Hoy, como en la época de Luis Felipe de Orleans de Francia, el llamado rey burgués, una cohorte de tecnócratas sin ideología, otros francamente derechizados, yuppies, políticos palatinos, estómagos agradecidos, compañeros de pesebre y corifeos decadentes que se aburren en las tertulias y en los cenáculos, están en perfecta sintonía con la repetición a la española del mensaje que el rey francés le decía a los suyos: enriqueceos, no importa cómo, nosotros lo permitimos. Hasta aquí un ligero análisis de la realidad española a transformar. Y de nuevo, hacia nosotros nos surge la pregunta: ¿qué hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Sabemos desde hace mucho tiempo que nuestro trabajo es organizar, recoger, convencer, elaborar, impulsar. Desde hace tiempo hemos mantenido que éramos partido de lucha y partido de gobierno, es decir, un partido que se basa en la negación de lo existente y en la afirmación de su capacidad de dirigir un proyecto político. ¿Pero cuándo? ¿Esperamos pacientemente, sin hacer nada, a que un electorado nos dé la mayoría absoluta y espere de nosotros una solución a tanto problema? ¿Acaso en la política de construcción de un nuevo orden o de una alternativa no deben estar presentes todos los agentes interesados en esa construcción? Todo ascenso electoral que no vaya acompañado de la equivalente conciencia política y de la equivalente organización social está condenado al fracaso si quiere hacer una transformación en profundidad. Desde ahora, desde esta situación, tenemos que comenzar una política de construcción, construir ya la transformación, construir ya la alianza, construir ya la alternativa. Construir es nuestra tarea. Somos constructores, somos constructivos. Toda política de construcción exige un proyecto, un plan de trabajo, un constante acopio e integración de materiales y una voluntad y un ritmo ininterrumpidos. La política de construcción surge desde el mismo seno de esta sociedad. El proyecto recoge las aspiraciones de justicia, libertad e igualdad profundamente sentidas por una amplia mayoría de la población. La política de construcción exige un plan de prioridades en la aplicación de medidas concretas según el proyecto económico. La política de construcción exige un constante reforzamiento de la base social que participe colectivamente en el proyecto y en el plan. Y esa base social es inmensa, es el 90% del pueblo español. En ella muchos están ya, otros tendrán que volver y a otros les invitamos en este acto. Y debemos dirigirnos a ellos con talante abierto y democrático, con oferta de incorporación, con derecho pleno en igualdad a esa elaboración colectiva.
La política de construcción exige la permanencia firme en los objetivos del proyecto sin concesiones al tacticismo ni al coyunturalismo más claudicante. Los ritmos de la historia se imponen a la crónica de cada día y a la nota informativa en la prensa. El proceso siempre acaba triunfando sobre la instantánea o sobre el chisme político de cada día. Cuando el Comité Central del 3 de marzo del presente año aprobaba los dos ejes de nuestra actuación política, la movilización y la elaboración de alternativas, estaba sentando las bases de la política de construcción. Construir es desde ya y desde ahora la transformación, la cual exige tomar elementos de negación de lo existente y exige y pedimos una movilización permanente de este partido. ¿Pero qué es la movilización? Lo vamos a explicar. Movilizar es hacer surgir un estado de conciencia o profundizar en el que se tiene. Movilizar es analizar, estudiar y debatir la realidad. Movilizar es actuar como partido en todos y en cada uno de los lugares, instituciones, organizaciones o colectivos en los que la actividad humana se desarrolla. Movilizar es ejercer la praxis transformadora, es decir, el pensamiento y la acción aplicados a la conformación del mundo. Movilizar es también, y desde la preparación previa que implica las fases anteriores, ocupar la calle, luchar contra la injusticia, explicitar una fuerza que se haga valer en el juego de poderes. Movilizar es, en definitiva, la canalización de la energía transformadora en torno a objetivos concretos de la política de la construcción. Y la movilización exige de nosotros una actuación en 5 frentes simultáneos: económico, social, político, ideológico y cultural. Movilización en lo económico, que es seguir de cerca y participar en la actividad de las organizaciones de los trabajadores, sobre todo en estos momentos en que los poderes económicos y el Gobierno, saltándose el texto constitucional, pretenden organizar interlocutores sindicales a su gusto y medida. Y en este sentido, saludamos alborozadamente la creciente unidad de acción del movimiento obrero. Y en este sentido también saludar la permanente actuación del Sindicato de Comisiones Obreras, que en momentos de crisis y de debilidad de fuerzas y de debilidad de fuerzas ha sido un auténtico valladar ante la ofensiva conservadora. ¿Qué hubiese sido los trabajadores españoles si no hubiese existido en estos años el Sindicato de Comisiones Obreras? El Frente Social, que es una manifestación de la lucha íntimamente ligado al Frente Económico. La presencia en la lucha, en las reivindicaciones y en los problemas más allá de los conflictos laborales, más allá de los topes salariales, en definitiva, hacia los contenidos del salario diferido, de la vivienda, de los servicios, de la cultura, del ocio, de la participación. Una actividad política en las instituciones, pero intentando mantener la unidad del discurso. No podemos mantener una cosa desde la asociación de vecinos y otra desde el gobierno municipal. No podemos tener un discurso y una práctica desde la oposición y otra desde el gobierno. Nuestro lugar en las instituciones es simplemente una conquista para llevar a los centros de difusión políticos nuestras propuestas y no el ascenso simple y llano en la escala de lo institucional. Nuestro lugar en las instituciones, y en el caso de nuestros ayuntamientos, tiene obligatoriamente que obedecer a una doble actuación: afirmar las instituciones gobernándolas con eficacia, dignidad y austeridad, pero también, y hay que hacerlo, negarlas con la participación ciudadana. Una movilización ideológica que consiste en estos momentos en una confrontación abierta, sin tregua ni cuartel, a la ideología de la modernidad. Una movilización en lo ideológico que debe tener como objetivo preferente el desmontaje de esa filosofía liberal conservadora que, anclándose en el pesimismo y en el individualismo feroz, constituye el soporte de una teoría profundamente reaccionaria en su esencia. Y lo es porque, primero, admite el mundo como es y defiende la inmutabilidad de la situación. En segundo lugar, porque es muy antigua. Es la filosofía de los teóricos del capitalismo que precedieron a Carlos Marx.
En tercer lugar, es una filosofía profundamente materialista en el sentido moral, porque transforma al hombre en una mercancía sujeta a la oferta y a la demanda. Y en cuarto lugar, y en la medida en que dibuja ya una sociedad que considera irremediable y en la que un tercio largo de la población viva en la marginación, ese cuarto mundo, para que 2/3 puedan vivir, está aceptando en cierta medida una sociedad de castas en la que los más débiles pueden descender a la tercera categoría y los pertenecientes a esta quedan definitivamente sin posibilidad encerrados en ella. Una movilización en lo cultural que implica un ejercicio constante de la reflexión acerca de aquellos que la humanidad en su devenir han consagrado como hitos importantes de su capacidad de creación, y una actividad de repensar constantemente, a la luz de los valores de la libertad plena y de la realización humana plena, las posibilidades de la transformación. La continuidad de una lucha en la que el PC ha sido el paladín más esforzado de España, la lucha por las libertades, la lucha por el mantenimiento y profundización de las mismas. Y decíamos que el otro eje de la política de la construcción era la elaboración de alternativas. Efectivamente, una política de construcción exige, como decíamos antes, un proyecto, pero un proyecto propio que en la medida que crece y se desarrolla se contrapone como alternativa al modelo existente. Elaboración de alternativas es una actividad básica para nuestro partido, no solo porque hay que dar respuesta a los problemas que nos plantea nuestra sociedad, sino también porque la política de la construcción se hará cada vez más sugestiva para nuestro pueblo en la medida en que los grandes objetivos programáticos y estratégicos tomen cuerpo en los problemas de cada día de nuestro pueblo. Menos discurso teórico y más práctica concreta con los problemas de los hombres y mujeres de la clase trabajadora. Ser comunista no es el solo partidario ferviente de una sociedad de plena realización humana, sino también lo que decía el propio Carlos Marx, refiriéndose al comunismo, movimiento real que en cada momento, en cada hora, va superando las contradicciones y los problemas. Y en este aspecto, nuestro partido está inmerso en un extraordinario esfuerzo de elaboración de alternativas. Un debate que culminará a finales de noviembre sobre nuestra concepción del desarrollo del proceso autonómico en el Estado español. Un debate de inigualable importancia y de alta elaboración teórica, el manifiesto programa. En este debate y en el acopio de los materiales del mismo intervendrán en una primera fase cientos de camaradas, teóricos de todos los partidos comunistas de Europa y algunos de África y América Latina y Asia, teóricos marxistas de indudable altura del campo socialista, de movimientos cristianos de izquierda e incluso algunos teóricos que ponen en cuestión la necesidad actual de los partidos comunistas. En este Partido Comunista de España no hay miedo ninguno al debate. Queremos conseguir con este debate 3 objetivos. El primero, darnos un documento teórico práctico que, debatido por todo el partido en una segunda fase, constituya la base de nuestra actuación en el cambio de siglo y de milenio. Enfrentarnos cara a cara con los nuevos problemas y las nuevas situaciones promovidas por la revolución científico-técnica y la situación económica en el mundo, en un mundo cada vez más pequeño y más relacionado por la economía y por los medios de comunicación, la deuda del tercer mundo, el nuevo orden económico internacional, la teorización, asunción y despliegue práctico y total de una política de paz en todas sus consecuencias, la incorporación a nuestro discurso teórico y a la práctica política de cada día, y no solamente en las elecciones, de un nuevo valor de profundo contenido revolucionario, la ecología. Sentar a los hombres y mujeres de izquierda en un debate para la búsqueda en común de soluciones a los nuevos problemas. Conseguir que al sentarse juntos para hablar del futuro vayan poniendo una primera piedra en la construcción de un mensaje común de la izquierda, de un mensaje común de todos los comunistas del mundo.